levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este texto de Emaús es un texto que nos permite a nosotros encontrar todo lo que es la Eucaristía, el testimonio y la transformación, y a partir de allí descubrir toda la grandeza de la Eucaristía en la vida del cristiano. Vamos a hacer una mirada a este texto y a mirar también a partir de la Sacramentum Caritatis. Nos dice el Papa en este documento: la misión primera y fundamental que recibimos de los santos misterios que celebramos es la de dar testimonio con nuestra vida. El asombro por el don de Dios que Dios nos ha hecho en Cristo imprime en nuestra vida un dinamismo nuevo, comprometiéndonos a ser testigos de su amor. Nos convertimos en testigos cuando por nuestras acciones y palabras y modo de ser aparece otro y se comunica. Este texto que ustedes tienen acá es la conclusión de nuestro trabajo, y aquí uno podría poner que es como el resumen de todo lo que queremos encontrar. Unas palabras fundamentales que aquí aparecen y que podemos resaltar. Primero, el testimonio, el asombro y el hacer aparecer al otro. Son tres cosas que nunca podemos perder. Se puede decir que el testimonio es el medio con el que la verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia, invitándolo a acoger libremente esa novedosa radicalidad. Fíjense ustedes que en el testimonio Dios se expone al riesgo de la libertad del hombre. Nosotros somos los que mostramos a Dios, y depende como nosotros lo mostremos, es que la gente va a creer. De manera que Dios se expone a nuestra fragilidad. Esta mañana Monseñor Bergoglio nos decía lo frágiles que somos nosotros como tinajas para contener la grandeza del misterio de Dios. Y de eso tenemos que ser conscientes. Somos nosotros puestos para dar testimonio de la verdad. Jesucristo vino para eso. Si nosotros somos la memoria de Dios en el mundo, decía San Ireneo, entonces, ¿cómo aparece Dios a partir de nuestra vida y nuestro testimonio? Con estas reflexiones, dice el Papa, deseo recordar un concepto muy querido por los primeros cristianos, pero que también nos afecta a nosotros: el testimonio hasta el don de sí mismos y hasta el martirio. El testimonio se ratifica con la vida, y la vida, dada al máximo, llega hasta el martirio. Por eso ha sido considerado siempre en la historia como el nuevo culto espiritual: ser capaces de presentar nuestros cuerpos y de darlos en culto. Pensemos nosotros, por ejemplo, a San Policarpo de Esmirna. El acontecimiento de la vida de él es presentado en la historia como toda una liturgia en la que él mismo se entrega en la Eucaristía. Pensemos nosotros una cosita muy sencilla: ¿por qué los santos del siglo I, con comer la Eucaristía, eran capaces de llegar hasta el martirio y de mantener firme e intacta la fe? ¿Qué proceso de formación tenían para mantenerse tan intactos frente a todo lo que tenían que mostrar y presentar? ¿Por qué eran capaces de renunciar a tantas cosas? No es sino uno empezar por el recorrido de la patrística de los santos padres y de los santos, a mirar por qué han llegado hasta allá. Miremos a San Policarpo. La oración del martirio de él decía así: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro amado y bendito Jesucristo, Hijo tuyo, por quien te hemos conocido, Dios de los ángeles, de los arcángeles, de toda criatura y de todos los justos que viven en tu presencia. Te bendigo porque en este día y en esta hora me has concedido ser contado entre el número de tus mártires, participar del cáliz de Cristo y por el Espíritu Santo ser destinado a la resurrección de la vida eterna. Fijémonos que concibe su testimonio toda una celebración eucarística dentro de la terminología de la Eucaristía. Ojalá que sea yo también contado entre el número de tus santos como un sacrificio enjundioso y agradable, tal como lo dispusiste de antemano, me lo diste a conocer y ahora lo cumples, oh Dios veraz e ignorante de la mentira. Por eso te alabo, te bendigo, te glorifico en todas estas cosas, por medio de tu Dios amado Jesucristo, eterno y celestial pontífice, por él a ti la gloria por los infinitos siglos de los siglos. Digamos nosotros el testimonio de San Policarpo, precisamente un testimonio en la Eucaristía. Otro,
que podemos encontrar nosotros, San Ignacio de Antioquía. El testimonio de él, precisamente, el ser considerado el trigo de Dios, que desea llegar a ser trigo molido por los dientes de león para ser el pan puro de Cristo. San Ignacio de Antioquía no deja que sus fieles lo rescaten del martirio que la iglesia estaba dispuesta a hacer por él. Estaban dispuestos a dar otro la vida, pero no por suerte, pero no, déjenme. Porque si yo no hago esto, entonces, ¿para qué vivo? La conciencia de San Ignacio era esa. Hoy preguntémonos nosotros por nuestra conciencia eucarística y nuestro testimonio. Hoy tampoco en la iglesia faltan mártires que manifiesten de modo supremo ese amor a Dios. Sin embargo, aun cuando no se requiera la prueba del martirio, sabemos que el culto que Dios quiere es esa disponibilidad para mostrarlo a Él en todo momento. Por eso se manifiesta el testimonio en el alegre convencimiento de llevar una vida allí donde el Señor nos pide anunciar. La alegría de vivir nuestra vida cristiana y de celebrarla en la Eucaristía, por allí comienza el testimonio eucarístico. Por allí comienza. Por eso entonces, hoy tenemos que pensar nosotros en ese sentido del testimonio. Y hablar, incluso podemos pensar en lo que debería ser la cultura eucarística. El Papa Juan Pablo II, hablando en el mensaje para la Jornada de la Cultura, para la Jornada de la Paz del 1 de enero del 2001, daba una definición de cultura. Y precisamente decía, la cultura es expresión cualificada del hombre, de sus vicisitudes históricas, tanto a nivel individual como colectivo, de manera que ser hombre significa necesariamente existir en una determinada cultura. Al pensar en eso, la Eucaristía también tiene que llegar hasta allá, tiene que penetrar la existencia cotidiana y hacerse parte de nuestra cultura, en nuestras manifestaciones, en nuestras expresiones y en nuestras actitudes. O sea, nosotros tenemos que ir respirando un ambiente en el que vamos mostrando el sentido profundo de la Eucaristía. Este ha sido como la preocupación en los últimos tiempos, en estos tiempos de final del siglo y principios de este nuevo siglo, en que ha llevado precisamente a reflexionar sobre la Eucaristía. El Sínodo sobre la Eucaristía trató de reflexionar sobre los alcances que tenía la Eucaristía en los aspectos antropológicos, cosmológicos y sociales. Y precisamente el Instrumentum Laboris nos decía a nosotros, la Eucaristía es la respuesta a los signos de los tiempos de la cultura contemporánea. A una cultura de la muerte, la Eucaristía responde con una cultura de la vida. Contra el egoísmo individual y social, la Eucaristía afirma la entrega total. Frente al odio y al terrorismo, la Eucaristía contrapone el amor. Ante el positivismo científico, la Eucaristía proclama el misterio, oponiéndose así a la desesperación. La Eucaristía es la que nos enseña a nosotros el sentido de la eternidad. Fijemos nosotros, esto es lo que es el misterio grande de la Eucaristía de frente al hombre de hoy y de frente a las circunstancias antropológicas, sociales y todo lo que tiene. Por eso es necesario que nos pongamos como de frente a ir descubriendo esa cultura eucarística. La espiritualidad eucarística, por tanto, no puede reducirse a una simple participación muy devota en la Santa Misa o a un rato de adoración o de reconocimiento interior. Tiene que ir tocando toda la vida entera e irla transformando. La verdadera adoración es la que va transformando las actitudes interiores de la persona y le va dando un sentido para ir asumiendo los momentos dramáticos. Pensemos nosotros, ¿cuál es el momento en que nosotros damos testimonio? El testimonio del hombre, ¿cuándo se tiene que dar? ¿En el momento de placidez, en el momento de tranquilidad o en el momento de dificultad? En el momento más dramático es donde tiene que aparecer. Hay una parte que me ha llamado mucho la atención, la película sobre la pasión de Jesús. Hay una parte donde aparece el diablo, que aparece siempre rondando a Jesús. Y aparece siempre en los momentos más dramáticos de la vida de Jesús. Y aparece diciéndole, ¿para qué te gastas? ¿Para qué vas a hacer esto? Mira que otro no te aprecia. Esto nadie lo va a mirar, esto va a pasar desapercibido. Aparece muy bien significado lo que es la tentación de hacer desistir al hombre de cumplir la voluntad suprema del Padre y de llegar hasta el final. Lo que destruye al diablo en esa película es la última gota de sangre que Jesús derrama dándole sí al Padre, y esa es la que lo hace añicos. Ese es el sentido del testimonio. Nuestra reflexión, ¿a partir de qué la hacemos? Nos apoyamos en la Sagrada Escritura, en todos los testimonios de los santos
y en todo ese magisterio tan bonito que han hecho los últimos padres, santos padres, y que nos han dado como todo un recorrido sobre la Eucaristía, haciéndonos percibir todos los valores que hay en ella. Aquí están todos los documentos que precisamente se han tenido en cuenta para descubrir todo lo que la Eucaristía significa. En este año, en el año de la Eucaristía y del sínodo de la Eucaristía, nos deja a nosotros como todo el sentido de lo que tenía que ser la cultura eucarística, y de allí es donde viene el sentido de testimonio. Por eso hay como dos partes en nuestro trabajo que queremos reflexionar. En primer lugar, a recoger las enseñanzas centrales que son la base del testimonio eucarístico, los aspectos fundamentales de ese testimonio. Y segundo, las expresiones de ese testimonio eucarístico que debemos tener. Entremos en esto. Primero, los fundamentos del testimonio eucarístico. 3 son como los aspectos fundamentales que tocaremos aquí. 1, la Eucaristía, luz, comunión y misión. 2, la importancia de creer, celebrar y vivir la Eucaristía, y el sentido profundo de la adoración y la misa dominical como testimonio, como parte de nuestro testimonio eucarístico. Pero antes de entrar allá, vale la pena que, recordando aquel texto bíblico que vimos al inicio sobre el camino de Emaús, miremos cómo es que se forma el testimonio y cómo se llega al testimonio de la fe. Fijémonos que para los apóstoles de Emaús, ellos habían vivido un hecho, y habían vivido unos hechos que habían sido para ellos dramáticos. Los hechos vividos por ellos los tocaron de tal manera que iban consternados. Por el camino ellos no iban hablando de teorías ni de doctrinas, sino de lo que habían vivido profundamente. El testimonio eucarístico parte de los hechos vividos de nuestra vida. No parte ni de cuentos, ni de historias, ni de fábulas. Son la experiencia profunda que el hombre tiene que hacer de su vida. Y por eso los discípulos de Emaús partían de eso. Cuando Jesús se acerca a ellos, se acerca a mirar lo que ellos están viviendo. Fijémonos nosotros que los hechos que ellos vivían eran de tal intensidad que sentían angustia, y sentían dolor, y se sentían confundidos, y no veían otra cosa. Tenían obnubilada toda la globalidad de su ser, y no podían mirar más allá. No eran capaces ni de reconocer a Jesús, ni de saber quién era el que se les había unido en el camino, y simplemente les hacía unas preguntas o unos interrogantes. Es eso lo que Jesús empieza a tocar. ¿Cómo comienza Jesús a transformar el testimonio? Por empezar a preocuparse por los interrogantes profundos. Cuando los hechos que vivimos tocan la realidad profunda del ser, son cuando suscitan en nosotros la verdadera reflexión y la verdadera interpretación. Los hechos que vivimos tienen que ser en nosotros sujeto de reflexión e interpretación. ¿En qué consiste esto? La reflexión es volver sobre lo mismo, volver a reflexionar. Cuando vivimos algo dramático de nuestra vida, y si quieren podemos hacer el ejercicio, todos recuerden el hecho que más les ha impactado en la vida. Y pensemos que ¿por qué nos ha impactado? Nos ha impactado por la fuerza que tenía el hecho, por la intensidad que se vivió, que fue dramática. Aquella separación, aquella traición, aquel engaño, aquel desamor que alguna vez vivimos, aquello que una vez nos marcó, o bueno o malo, o aquel accidente o situación violenta que nos tocó vivir. Cuando eso tiene la intensidad mayor, toca la globalidad del ser, o sea, llega hasta la parte más profunda, hasta el yo profundo de la persona, y ahí afecta la forma de comprender y de interpretar todas las cosas. Cuando algo llega hasta allá, entonces tiene la posibilidad de transformar los valores y las actitudes, y ahí es donde se van a formar las circunstancias o las lecciones de vida que uno podría llamar. Los hechos que vivimos, cuando llegan hasta allá, empiezan a suscitar en nosotros la reflexión, y empezamos a darle vueltas a lo mismo y a recordar una cosa y la otra, y después empezamos a tratar de entrelazarlos uno con otro, y en la medida que vamos entrelazando los hechos que hemos vivido, es que vamos haciendo las interpretaciones. De allí surgen las lecciones de vida. Cuando somos capaces de componer todos los hechos que vivimos en determinado momento, todas las partes de eso, nosotros decimos, esto me enseña esto. A partir de aquí yo comprendo esto, esto y esto, ya está una lección para toda la vida. Y ahí se forman actitudes y valores que van a ser determinantes en una persona. Cuando yo mis hechos de vida los puedo formar e iluminar con Jesucristo, a partir de aquí empieza a iluminarse mi existencia. Y lo que yo interpreto y descubro en este momento, tengo que expresarlo. Los hechos que vivimos en nuestra vida siempre nos llevarán al testimonio.
Todo lo que nosotros hemos vivido dramático en nuestra existencia, nunca nos lo guardamos para nosotros, salimos a contarlo a alguien. Y para contarlo, buscamos la mejor manera. Recurrimos a unos signos, a unos símbolos, a unas expresiones que sean capaces de portar la riqueza de lo que hemos vivido. Solamente en esa medida somos capaces de decir verdaderamente lo que es nuestra profundidad y nuestro ser. Por eso el testimonio no surge de algo que yo me invento, sino de algo que yo he vivido en profundidad y que me lleva a descubrir las razones de significado que tengo. Cuando yo construyo un testimonio de vida, significa porque he encontrado aquellos elementos que me van a permitir a mí leer la profundidad del misterio de mi ser. Monseñor Bergoglio esta mañana y en estos días hemos estado hablando sobre el misterio de la Eucaristía. El misterio es la grandeza del abismo del amor de Dios, que no acabamos nunca de descubrir y que precisamente nos muestra a nosotros el derroche de Dios con nosotros. Fijémonos que uno se enamora cuando alguien le da a uno mucho más de lo que uno esperaba. Cuando alguien me derrocha su cariño, su atención, su admiración, su empeño, su cuidado por mí, empieza a conquistarme el corazón. Y lo que precisamente descubrió Pablo y lo que han descubierto los apóstoles fue eso, que Jesús tuvo tanto para dedicarse a ellos. Pensemos en un Mateo, que estaba en la mesa simplemente, que era el hombre despreciado y que nadie miraba. Por allí pasó Jesús y lo llamó, se fijó en él. El que nadie se fijaba, él se fija. Señor, pero tú te fijas en mí, si no, ya hasta el día de comer a tu casa. De verdad, Señor, sí, yo. Y va y organiza la comida y está allá con todos y no le importa lo que digan los demás. Y Mateo dice, este es en el que yo puedo creer, porque cree en mí y me ha derrochado todo lo grandioso para él. Allí surge la misericordia y ahí es donde se descubre el misterio. El misterio es lo que enamora, el misterio es lo que encanta, y lo que hace al hombre capaz de vivir en profundidad es descubrir ese misterio. La Eucaristía es eso, y es precisamente ese misterio maravilloso del amor de Dios manifestado en todo momento. A partir de allí surgen todo lo que el hombre necesita para comprender su vida. El hombre construye su cosmogonía de valores a partir de todo lo que va descubriendo en Jesucristo y de todo lo que Él significa para esto. Pablo estaba preocupado por lo que la Eucaristía era para los cristianos. Pensemos nosotros en la carta a los Corintios, esa carta que Pablo va progresivamente llevando a los cristianos de su época para que vayan descubriendo que tienen que transformar toda su vida. Dice, precisamente no puedo alabarlos por las comidas que hacen, por las Eucaristías que celebran. Mientras unos comen, otros simplemente se quedan mirando, hasta que llega el segundo momento. Era el momento en el que la Eucaristía tenía dos partes, la cena frugal y después el recuerdo del memorial. Y Pablo dice, lo mejor es que entonces separen lo uno de lo otro, pero que esto no sea un antitestimonio de lo que el Señor quiso hacer aquella noche, porque el Señor, la noche en que hizo esto, recuerden que y empieza a recordar el memorial, la memoria de lo que el Señor quiso hacer, que todos comieran el pan verdadero y no que unos comieran un pan disfrazado y otros otro pan distinto. Por eso el testimonio es el que nos lleva a nosotros hasta allá. Hoy precisamente lo que queremos descubrir es ese sentido, esa experiencia. Allí es donde se forma el testimonio, la experiencia. Por eso, al hablar nosotros de los fundamentos del testimonio eucarístico y pensar en la Eucaristía como misterio de luz, fuente de epifanía, de comunión y principio y proyecto de misión, son tres expresiones que las comprendemos en la medida en que somos capaces de entrar en la profundidad de esa experiencia de vida. Tres expresiones que van a destruir precisamente todo lo que eso significa. La Eucaristía es luz ante todo en la liturgia. Bien, ustedes que, donde dice el Papa, en la Manem Nobiscum Domini, no basta que los fragmentos bíblicos se proclamen en una lengua conocida. Si esa proclamación no se hace con el cuidado, preparación previa, escucha devota, silencio meditativo tan necesarias para que la palabra de Dios toque la vida y la ilumine. ¿Cuándo nos ilumina a nosotros la Eucaristía y la palabra de Dios? Cuando toca nuestra vida. Las homilías, ¿cuándo nos llegan a nosotros? ¿Cuándo son verdaderamente iluminadoras? Cuando tocan nuestros problemas y van haciendo referencia a nuestra existencia. Ahí uno dice, uy, qué Eucaristía tan especial, es que se nos pasó el tiempo volando, como que íbamos descubriendo y entendiendo todo. ¿Qué hacía Jesús en el camino de Maús? Les iba explicando a él. Lo que ellos no entendían, les decía, vean, qué torpes son ustedes para entender, ¿no? No hacía falta esto. ¿Acaso no era necesario de que el Mesías pasara por esto? Fijémonos que hasta la liturgia es muy sabia en esto. Las celebraciones de la Semana Santa, los días lunes, martes y miércoles santo, las primeras lecturas que tenemos son del siervo doliente de Yahvé.
del profeta Isaías, que nos muestra a nosotros los momentos más dramáticos del siervo que tiene que cumplir para cumplir la voluntad de Yahvé. Y esos son precisamente los momentos de Jesús. Las primeras lecturas de la Semana Santa, de los 3 días anteriores a la Semana Santa, son las que nos preparan para comprender por qué Jesús debía sufrir. Pensemos nosotros, si Jesús hubiera cambiado la cruz por una cruz con rueditas para que no le pesara, ¿dónde hubiera quedado el testimonio de? ¿Dónde hubiera quedado? ¿Dónde hubiera quedado la grandeza del sacrificio y la grandeza de la entrega? Si a última hora le hubieran dado una bebida, no el vinagre, sino estas bebidas energéticas de ahora, para que se revitalizara en la cruz, ¿qué significaba eso? Se hubiera perdido toda la grandeza de lo que es la entrega, el sacrificio y la donación, en lo más dramático y en lo que culmina toda la existencia. Por eso entonces es necesario que la palabra toque la vida y que la toque de esa manera para que la transforme. ¿Qué fue lo que transformó a Pablo? Pablo era el hombre más preparado de la teología judía. Era el hombre fariseo, hijo de fariseo, educado en la mejor escuela de fariseísmo, tenía toda la teología al orden del día. Era el hombre que tenía las razones para no cambiar sus razones de sentido y de significado frente a nada que pudiera surgir. Había hecho su tesis de grado en la muerte de Esteban y allí se había acreditado frente a todo. Y era el hombre al que todos los cristianos tenían el miedo de que si llegaba a Damasco acabaría con todo. Pero el camino de Damasco le cambió el sentido a Pablo y toda su construcción se fue al piso. Y encontró precisamente en las palabras de un hombre sencillo, Ananías, que le hizo todo un camino de conversión y de transformación, hasta que sus ojos se abrieron y encontró todo esto. Por eso, este año que está dedicado precisamente es el sínodo de la palabra, es el sínodo que va a hablar precisamente sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Este año que también está dedicado, comenzamos ahora en el mes de julio, el año paulino, ¿no es cierto? Es para que miremos la celebración y la importancia de la palabra en las celebraciones y cómo tienen que estar para iluminar nuestra vida y iluminar nuestra existencia. Y cómo en la Eucaristía tiene esa finalidad de ser precisamente la luz, es la presencia del Señor. La Eucaristía tiene todas las presencias de Jesús. La presencia de Jesús en la comunidad, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La presencia de la invocación inicial, comenzamos la celebración de la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, lo invocamos. Cuando terminamos las lecturas, decimos palabra de Dios, palabra del Señor. Así lo anunciamos, o sea, siempre es su palabra, su presencia en todo manifestado. El altar es la presencia de Cristo en la que se hace la oración. Las ofrendas son precisamente aquello que presentamos y que el Señor convierte en su cuerpo. El pan que se nos da es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada elemento de la Eucaristía es una presencia que nos implica a nosotros comprender, adaptar y descubrir todo esto. Segundo, dice, la Eucaristía es fuente y epifanía de comunión. Nos lleva precisamente eso, a participar de un solo cuerpo. Al participar de un solo cuerpo y de un solo pan, entonces estamos llamados a formar una sola comunidad. Pablo en sus cartas le exigía mucho a la comunidad: ¿para qué son los carismas que ustedes tienen? Acá son para divisiones y para separaciones. Si tiene esto, que sea para la unidad. Un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. Hacía referencia. Por eso es necesario que hoy pensemos nosotros en eso. La oración de Jesús, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Pensen ustedes esa oración por la unidad. Padre, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fijémonos que todo esto nos va llevando precisamente a ese sentido de la comunidad que tiene un solo corazón, una sola alma. Y que precisamente por eso está llamado a dar su testimonio. Esta vida no es para llevarla solamente así, sino para una misión. La exigencia de evangelizar está unida precisamente al testimonio. Cuando hablábamos de la experiencia y hacíamos aquella curvita, veamos precisamente todo lo que uno vive, uno no se lo puede guardar, uno se enloquecería. Lo que nosotros hacemos con algo que vivimos, ¿qué es? Lo pensamos 1000 veces, hasta que llegamos a encontrar la forma de expresarlo de tal manera que sea tan significativo como que nadie nos pierda la atención. Cuando contamos algo de nuestras experiencias, lo hacemos de tal manera tan encantador que enloquecemos a cualquiera contando así: ay, me contó algo tan especial que... Y todos quedamos como hipnotizados frente a eso. ¿Por qué hipnotizamos cuando contamos nuestras experiencias?
porque hablamos de la profundidad de nuestro ser, los valores que hay en el fondo. Y eso es lo que precisamente vincula y establece relación de uno con otro y vincula los sentidos de las cosas. La misión en la iglesia surge del testimonio. Cuando los cristianos compartían sus vivencias, no podían menos que salir y decir. Fijémonos nosotros, ¿qué hace Pablo con sus cartas? Dar los testimonios de una comunidad a la otra o darle su propio testimonio. Son frecuentes las alusiones de San Pablo en sus cartas a decir, hermanos, cuando estuve allá les di testimonio de esto, acuerden de esto, miren, tal comunidad se manifestó de esta manera, el testimonio que ustedes nos dieron a nosotros con la generosidad en la ofrenda significó para nosotros, y eso servía para recordar, evocar, comprometer y animar a la comunidad y hacerla y construirla y volver a sus valores fundamentales que no los perdieron. Esa es la tarea precisamente de eso. La Eucaristía por eso entonces va proporcionando ese sentido de proyecto y de misión y se va convirtiendo en toda una riqueza. Por eso la Iglesia busca esa manera de ir hacia ella y de enriquecerla, y que cada día pues tenemos como que descubrir. Segundo, creer, celebrar y vivir la Eucaristía. Tres elementos muy importantes. La Eucaristía es un misterio que se ha de creer, y aquí es sacramento de la fe de la Iglesia. El Papa Benedicto en la primera parte de la Sacramentum Caritatis nos lleva precisamente a descubrir la Eucaristía como una síntesis de nuestra fe en el sentido de la Trinidad. Es la expresión del amor manifestado en Dios. Piensen ustedes una cosa que nos podría ayudar en nuestra reflexión. ¿Alguna vez hemos leído las plegarias eucarísticas? La plegaria eucarística tiene a veces todo el sentido de unidad y de reconocimiento de lo que Dios es. La cuarta plegaria eucarística precisamente tiene la riqueza de recoger todo con un sentido trinitario, en el Padre, en el Hijo y por el Espíritu, e ir haciendo toda una historia de salvación en lo que significa la obra salvadora de Dios, celebrada en un determinado momento de la comunidad. Las plegarias eucarísticas tienen esa finalidad, recoger el motivo central de la celebración y de presentarlo al Señor. Uno de los elementos que nos podría ayudar para eso sería eso. Y la cuarta plegaria eucarística es precisamente la que nos ayuda a descubrir todo esto. La Santa Misa expresa y alimenta la fe de cada persona y de la comunidad entera, y está destinada a eso, a que en cada momento y en cada cosa nos vaya dando eso. Por eso, en la Eucaristía lo que se ha de presentar son aquellos momentos significativos y aquellos aspectos fundamentales de la existencia. Una Eucaristía no es para adornar una fiesta, una Eucaristía no es para solemnizar un acto, una Eucaristía es para expresar la vivencia profunda de quienes estamos allí. Y en la medida en que eso se expresa de esa manera, entonces nos enriquece a todos y nos llena. Descubrir todo esto, ¿qué significa? Hombre, darnos cuenta cada día de que cada elemento que constituye la celebración y de los aspectos que hay allí hacen que sea más significativa. Por eso el celebrar es precisamente poner atención a cada uno de los signos. La belleza, o sea, la celebración bella, piadosa, organizada, da precisamente sentido del cuidado y la atención de lo que estamos viviendo y de lo que estamos expresando. Por eso, cada signo que se pone en una celebración hace que eso sea así. Hoy, el mundo de hoy es un mundo mediático y utilizamos toda esta serie de aparatos. Piensen ustedes en lo que significa un programa de televisión o lo que hace una presentadora que nos muestra a nosotros el estado del tiempo. Piensen ustedes la agilidad y la amabilidad con la que hace la presentación del estado del tiempo, de las lluvias, de todo. ¿Qué hace para eso? Se prepara 1 o 2 horas antes para hablar 15 minutos repitiendo el estado del tiempo, porque tiene que hacerlo de tal manera que sea convincente, agradable, y que no vaya a suscitar el terror y el pánico al decir aguaceros, chubascos y todo lo demás van a caer y van a acabar con la ciudad. No, lo dice de una forma tan especial que todos nos sentimos contentos de saber que habrá un gran aguacero, que será una gran tormenta, pero que nos lo han dicho de una manera tan amable. Así nos convencen. Esos son los medios. Nosotros tenemos la presentación de la palabra de Dios, un presentador de noticias. Tengo una hermana que es, una hermana mía, pues, trabaja en televisión en Colombia y es presentador. Entonces ella se prepara para leer una noticia de 1 minuto, media hora antes, y se compone el pelo para un lado y todas las cosas, porque en 1 minuto tiene que leer una noticia y tiene que tener una pronunciación exacta en la emotividad, en todas las cosas. Y yo me pongo a preguntarme, ¿y yo cuánto me preparo para la proclamación de la palabra de Dios
para la celebración, para saber cómo salgo al altar, los gestos que tengo, las miradas que tengo, involucro al público, todo aquello. Mi celebración es un testimonio de vida que incluye el testimonio de los demás. Hoy los signos mediáticos tienen un poder y la gente de hoy está buscando esa expresión, y nosotros tenemos que ser aquellos que expresamos en todo esto. Celebrar es darle importancia a cada signo, lo que hay allí, más en el mundo de hoy, cuando estas cosas han adquirido toda su seriedad y su grandeza. Y lo otro es llamados a vivir. No es solamente celebrar y hacer cosas muy bonitas y tener unas expresiones magníficas, porque terminamos siendo como el payaso aquel del circo, o sea, que hace las cosas maravillosas, pero que en el fondo su vida está muy distante de lo que hizo en la arena. Es necesario que nuestra vida sea un verdadero culto y un verdadero compromiso. Por eso la tercera parte de la exhortación del Papa menciona muchos aspectos de la vida de las personas que tienen que ser precisamente eso y que tienen que llevarnos a ese compromiso misionero en lo que tenemos que hacer. Aquí el Papa nos pone a nosotros paso a paso, cada uno, los obispos, los sacerdotes, los ministros, los religiosos, que tenemos que hacer. Al final indica cómo la Eucaristía es un misterio que debe ofrecer al hombre todos los elementos importantes y las implicaciones de ese misterio eucarístico. La Eucaristía es un alimento de verdad. Hay una expresión muy bonita de San Agustín al hablar precisamente de la Eucaristía como alimento. Decía San Agustín: soy el manjar de los grandes, crece y me comerás, sin que por esto me transforme en ti como alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Hablando precisamente de lo que diría la Eucaristía o el pan de Dios. Esto es lo que él reflexiona en las Confesiones de San Agustín. Dice, como que el pan hablara, diría esto: soy el manjar de los grandes, crece y me comerás, sin que por esto me transforme en ti como alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. No nos alimentamos del cuerpo de Cristo simplemente para llenarnos, sino para transformarnos en otros Cristos. Y eso es lo que tiene que hacer. O sea, no es simplemente para satisfacernos, es para llegar a un compromiso, a un encuentro precisamente con Él. Por eso, a partir de allí, es que la Eucaristía nos invita, pues, la celebración es creer, celebrar y vivir. Tres cosas que precisamente en la Sacramentum Caritatis aparecen muy bien expresadas. Y en tercer lugar, de estos fundamentos, el sentido de la adoración y la Eucaristía dominical. Dos fueron como los grandes propósitos del Papa Juan Pablo II cuando nos hablaba del año de la Eucaristía. Decía la adoración eucarística y la celebración del domingo. ¿Y la adoración eucarística como qué? Ya lo han expresado en varios momentos del Congreso y vale la pena recordarlo de nuevo, como una expresión de fe de la presencia real. La adoración es eso. Dicen ustedes que en nuestras capillas hemos estado en un momento de reconocimiento de que ahí es el Señor, aquí está. Y ayer cuando hablábamos de la adoración perpetua, hablábamos precisamente, nos decía, Él es el Señor el que te toma, es el que está ahí. Es su presencia real lo que tiene que ser parte de nuestro ser. Segundo, el respeto hacia el Señor Jesús. Es Él. O sea, a toda persona le concedemos su identidad. Es Él el que nos hace y el que nos toma. Es la ocasión de nuestra contemplación personal y comunitaria. Miren ustedes, cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Uno reconoce al otro. Pensemos esto a partir de lo que es el amor y la relación entre las personas. La relación, el amor entre los novios, entre los esposos, es un reconocimiento de una presencia real. Es un respeto por el otro. Es saber que el otro es diferente a mí y que para amar no tenemos que caminar los dos igualito, pensar igualito y tener igualito, sino que esa diferencia es la que nos hace crecer. Que es contemplar, es admirar, descubrir y maravillarnos del misterio del otro. Cuando la otra persona deja de tener misterio para mí, pierde su encanto. Cuando el Señor deja de tener algo novedoso para mí, pierde su encanto. Se me acaba la oración, se me acaba el ánimo por esto, se me acaba el sacrificio, no soy capaz de madrugar, tiro la toalla, todas las cosas se me van. Por eso es allí donde viene todo eso. Entonces, la adoración eucarística es la que nos permite descubrir todo eso y es el alimento de nuestro testimonio. Allí es donde encontramos nosotros la fortaleza para mostrar lo que tenemos que vivir cada día. La misa dominical, entonces, en este mismo ámbito se va a convertir en el momento para descubrir esa riqueza espiritual y esa riqueza catequística, y exige de nosotros un trabajo de catequesis y de pedagogía muy hábil, porque cada día tenemos que hacerla gustar más. Las celebraciones tenemos que cuidarlas porque es el momento que guía todo eso.
Todo esto lo hemos heredado nosotros precisamente de nuestros hermanos judíos. El sábado se instituyó en el pueblo judío para recuperar el sentido de nación que debía tener el pueblo. Y por eso se puso a partir de ahí se hicieron los relatos de la creación y los relatos de la santificación del sábado, porque eran esos los que le iban a dar al pueblo la identidad frente a los demás pueblos luego de la deportación. Había que retomar todo eso. Nosotros retomamos el sentido del domingo precisamente como el día en el que nos encontramos y nos fortalecemos, y en el día en que nos llenamos de esto. Piensen ustedes los testimonios de los santos en este campo. Piensen ustedes un San Tarcisio, el patrono de los acólitos. ¿Qué era él lo que descubrió? El sentido de la Eucaristía tan especial como para dar la vida por ella y no permitir que se profanara. Y a partir de ahí se convierte en el portador de la Eucaristía. El documento de Aparecida nos muestra a nosotros también que debemos vivir ese domingo. Y precisamente nos llama a que sea el momento privilegiado para la vida de la parroquia, para el encuentro con el Señor resucitado. Es el momento de expresión de la vida comunitaria y donde debe aparecer lo mejor de la vida de la parroquia misma. ¿Cuáles son las expresiones de su testimonio eucarístico? La descripción del testimonio de la vida eucarística, tal como lo hemos mencionado, nos lleva entonces a nosotros a esto, a convertirnos en testigos. Nos convertimos en testigos cuando por nuestras acciones, palabras y modo de ser aparece otro y se comunica. Esta frasecita es el sentido del sacramento. Nosotros somos sacramentos cuando hacemos esto. Un sacramento es aquello que hace presente la gracia, algo trascendente y maravilloso. Yo soy un auténtico testigo cuando soy capaz de mostrar a otro, y ese otro es Dios. Cuando soy capaz de mostrar la vida de Cristo en mi vida a partir de los momentos que me toca vivir y comunico todo eso. Cuando no aparece mi egoísmo, cuando no aparece mi deseo de protagonismo, sino que el que aparece es Él. Esta es la grandeza precisamente del testimonio eucarístico. Por eso, aquí hay una cosa que ya varias veces lo hemos repetido en este congreso, y es el asombro. El asombro es el que nos permite a nosotros descubrir la grandeza del misterio, la grandeza de las cosas. Cuando yo me asombro de algo, es cuando lo veo tremendo, fascinante, cuando lo veo que inunda, que me llena, que me abre posibilidades, que me sirve de respuesta, que me crea inquietudes y que me suscita muchas más cosas. Eso es lo fundamental del asombro, y eso es lo que lo hace a uno. ¿Por qué nos enamoramos? Volvemos a lo mismo, porque otro me asombró, me maravilló, me dio una forma tan especial. La mamá le pregunta a la niña: mija, pero ¿usted qué le vio a ese muchacho? ¿Usted por qué no escogió otro mejor? Mire que es que vea, le falta un ojo, tiene esto, tiene otro, todas las cosas. Mire, ese muchacho no tiene futuro. Mamá, es que si tú le conocieras el corazón que tiene, que supieras quién es. ¿Cuándo le ve usted el corazón a alguien? Cuando se abre, cuando se transfigura. El asombro es lo que abre el corazón a los demás. Cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, fue cuando asombró a los apóstoles, y ellos de esto después lo que van a comprender después de la resurrección. Eso es lo que hace maravilloso todo. Por eso hoy pensemos nosotros, nos asombramos de la Eucaristía. La Eucaristía a nosotros nos llena y nos deslumbra, y cada día nos muestra todo esto, o simplemente se ha convertido en un rito, en una celebración, en una serie de elementos que, aunque muy cuidadosamente llevados adelante, no pasan de aquí. La Eucaristía tiene que entrar en nuestra vida y transformarla y renovarla así, de tal forma que pueda ella hacernos cambiar a nosotros. San Pablo es uno que dice: ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo el quien vive en mí. Pensemos nosotros todo el discurso del pan de vida del capítulo 6 de San Juan, cómo Jesús va llevando y va mostrando que es necesario aprender a comer el cuerpo para poder tenerlo a Él por dentro, tenerlo a Él. Allí cuando algunos llegan a descubrir, no Señor, es que eso sería como despersonalizarme, ¿sí? Hay que cambiar mi personalidad por la personalidad de Él. Cuando en Antioquía se le cambió el nombre a los seguidores de Jesús por cristianos, fue porque ellos hacían presente al otro, porque eran capaces de mostrarlo y de transmitirlo. Hoy somos muy llamados a eso, encarnamos a un artista, encarnamos a un hombre protagonista de un deporte, hasta el punto de que a veces casi nos parecemos a él, ¿no es cierto? En lo físico y en la forma de hablar y todo. ¿Por qué no podemos transmitir esa presencia del Señor? Ese es el resultado de esto.
El testimonio eucarístico es transmitir esa presencia de Jesucristo que se da. Y fíjense ustedes que en las asambleas, en las grandes catequesis que hemos tenido en la mañana, nos han hablado de lo maravilloso que es esa expresión: tomad y comed, esto es mi cuerpo; tomad y bebed, esto es mi sangre. Yo como sacerdote me doy cuenta cuando digo eso, que también estoy diciendo que yo me tengo que dar a los demás como comida, que ellos me tienen que, mi comunidad me tiene que comer a mí a pedacitos y gustar de mí y sentirse gozosa de mis homilías, de mis predicaciones, de mis cosas. Es allí donde aparece todo esto. Por eso entonces hay como tres campos de expresión de ese testimonio. ¿Cómo podemos expresarlo? Primero, reconocerlo en el don de Dios que proclamamos a través de las maravillas que Él nos da. ¿Cómo lo hace? Hay muchos escenarios, decía el Papa Juan Pablo II, decía: estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decirlo, cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra en un pequeño altar de una iglesia de campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo, y ella une el cielo y la tierra y abarca toda la creación. La celebración es precisamente celebración de las maravillas, celebración de la obra del Creador en la misa dominical. El hombre no solo está llamado a habitar, sino también a construir un mundo. En la Eucaristía se recrea el mundo de la parroquia y de la comunidad. Al dar gracias a Dios por medio de la Eucaristía, el pueblo cristiano lo hace en nombre de toda la creación. No, hay veces que tenemos una concepción de que yo mando celebrar esta Eucaristía por mi intención y que no me apunten otra, porque es que esa es mía. Eso es imposible. La celebración eucarística es toda la comunidad la que celebra. No se puede comprar, no se puede cerrar solamente a uno o a otro. Son todos los que están allí los que hacen posible esa presencia y ese amor. Por eso nos decía, al dar gracias lo hacemos en nombre de toda la creación y de la santificación de todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que descubrir. El testimonio eucarístico se manifiesta en actitudes muy concretas frente a la creación. Al celebrar, nosotros tenemos que manifestarlo en toda la responsabilidad que tenemos por lo que Dios nos ha dado. Si le ponemos allí los frutos que el Señor nos da y nos devuelve esos frutos convertidos en su cuerpo y su sangre, entonces somos responsables del mundo que tenemos a nuestro lado. Por lo tanto, la responsabilidad ecológica, la responsabilidad social, la responsabilidad de nuestras relaciones inunda todo el ser de nuestra vida a partir de una celebración eucarística. En otras palabras, cuando celebramos la Eucaristía nos comprometemos en transformar nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro sentido de las cosas. Y allí es donde aparece todo lo que esto es. Por eso estamos llamados a eso. Nos hacemos más humanos para vivir una civilización del amor. Y aquí precisamente nos decía, es expresar el misterio eucarístico en el compromiso social con los demás hermanos. No es posible decir que amamos a Dios si no lo manifestamos en nuestra relación. Y eso tiene que manifestarse en ese encuentro con los demás hermanos, en la forma como vivimos, ¿no es cierto? El Papa Benedicto en su exhortación nos decía: el misterio de la Eucaristía nos capacita y nos impulsa a un trabajo audaz con las estructuras del mundo para llevarles a un nuevo tipo de relaciones. Estamos llamados a formar unas nuevas relaciones y a formarnos en la responsabilidad social para atender esas tareas que tenemos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos ayuda como a descubrir todo lo que tiene que ser esa civilización del amor y que cada día tenemos que vivir. El documento de Aparecida nos pone frente a eso. Fíjense ustedes que nos decía toda la vida de nuestros pueblos fundada en Cristo y redimida por Él puede mirar el futuro con esperanza y alegría, cogiendo el llamado del Papa Benedicto. Solo de la Eucaristía brotará una civilización del amor que debe transformar a América Latina, no solo en el continente de la esperanza, sino también en el continente del amor. Las conclusiones de nuestro encuentro. A ver, primero, nosotros tenemos que evangelizar con nuestro testimonio eucarístico. ¿En qué consiste eso? La misión primera y fundamental que recibimos de los santos misterios que celebramos es la de dar testimonio con nuestra vida. Sacramentum Caritatis número 85. El asombro por el don que Dios nos ha hecho en Cristo es el que imprime en nuestra vida un dinamismo nuevo y nos compromete a ser testigos de su amor. Nos convertimos en testigos cuando por nuestras acciones, palabras y modo de ser aparece otro y se comunica.
Miren ustedes que este es el testimonio eucarístico. Ahí está. Es la tarea que recibimos de los misterios de la Eucaristía, es el asombro que descubrimos, es el compromiso que tenemos de ser testigos del amor y de transparentar a otro que está allí. Fijémonos que esto es lo que aparece en la primera carta a los Corintios, el relato de la institución de la Eucaristía. Lo que yo recibí del Señor fue esto. Por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Somos responsables del sacramento que se pone en nuestras manos. El Señor se nos confía, pero también, Dios no espera ni más ni menos de lo que podemos. Él no nos va a exigir más de lo que podemos, pero tampoco se va a contentar con menos de lo que podíamos hacer. Ahí está. Segundo, necesitamos un despertar misionero. La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos con el estilo adecuado, con las actitudes del Maestro, teniendo siempre la Eucaristía como fuente y cumbre de toda la actividad misionera que tenemos. Invocamos al Espíritu Santo para poder dar un testimonio de proximidad que entraña la cercanía a Jesús. Se trata de salir de nuestra conciencia aislada y de lanzarnos con valentía y confianza a la misión que la Iglesia nos confía. Ayer nos hablaban de esto precisamente. Por lo tanto, ¿qué es ser testigo y qué es dar testimonio de la Eucaristía? ¿Quién es el testigo? El Papa Pablo VI nos hace aquí como 3 ideitas y con esto terminamos algo muy bueno. Testigo es aquel que lleva una vida que deja interrogantes a quien la observa. Cuando nos ven a nosotros, alguien se pregunta ¿por qué son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Quién es? ¿Quién es el que está inspirando a estas personas para que vivan así? ¿Por qué están con nosotros de esta manera? Dejamos ese interrogante en quien nos ve. Allí comienza el testimonio. El testigo es el que deja interrogantes, esos interrogantes. Segundo, el que tiene una vida coherente. Testigo es el que tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con la fuerza, se nos pregunta, ¿creen verdaderamente lo que anuncian? ¿Viven lo que creen? ¿Predican verdaderamente lo que viven? ¿Hay coherencia en lo que estamos mostrando? ¿Lo que decimos y lo que hacemos encaja? Y tercero, una vida santa. El mejor testigo es el santo. El hombre contemporáneo, decía Pablo VI, escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Eso nos lo decía el Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, número 76, creo que por allá andaba ese texto, precisamente sobre esto. Entonces allí tenemos nosotros 3 elementos: una vida santa, una vida coherente y una vida que deja interrogantes. Finalizo diciéndoles esto que hemos compartido con ustedes es lo que nos ha tocado vivir en Colombia. Ha habido precisamente el testimonio de varios obispos que les ha tocado precisamente dar su vida por la Eucaristía y por llevar la verdad. Algunos dirían, ¿por qué esto? Es un país que tiene situaciones de violencia muy dramáticas. Y de las cosas más paradójicas es esta: a algún sacerdote le decían unos guerrilleros, decían, hombre, es que usted para nosotros ha sido declarado objetivo militar. ¿Por qué razón? Es que usted con lo que predica hace que la gente a nosotros no nos ponga cuidado. Y por lo tanto, usted nos está obstaculizando nuestra tarea revolucionaria. Por lo tanto, usted es un objetivo militar. Porque usted a la gente le enseña a perdonar, a tener paz, a no agudizar los conflictos, a ser una persona que le encuentra solución a todo y a encontrar nuevas salidas. Y eso a nosotros nos hace más difícil el trabajo. Por lo tanto, usted va a encontrar esto. Esa ha sido la vida de muchos de los que han vivido allá. Uno encuentra allí un monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, asesinado el 2 de octubre de 1989 por el Ejército de Liberación Nacional. Fue secuestrado, torturado y asesinado. Mi obispo, Monseñor Alberto, quien debería dar esta charla, fue el que debió ir a recoger su cadáver, hacer sus exequias, a él le entregaron esto, asumir su diócesis mientras se nombraba nuevo obispo y se terminaba todo el proceso. Él fue testigo de todo esto. Monseñor Isaías Duarte Cancino, un obispo que precisamente fue
también el 16 de marzo del 2002, que también murió. Precisamente aquí está, pues, bueno, algunos reportes de prensa de lo que fue esto, de lo que esto significó, y lo que esto significaba: un hombre entregado precisamente a la verdad, a la evangelización, que era un obstáculo para el narcotráfico y para los grupos violentos, porque se oponía a esas cosas y las hablaba públicamente, y lógicamente pues ponía en evidencia muchas cosas que eran muy peligrosas. Entonces se buscó su muerte para con eso implicar a un hombre que estaba vinculado al narcotráfico y de esa forma pues acabar entre ellos mismos situaciones de violencia. Y así uno encuentra, digamos, más testimonios, ¿cierto? El secuestro del obispo de Zipaquirá, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, que fuera presidente del CELAN, estuvo secuestrado 20 días por un grupo que quería lograr con eso algunas pretensiones. O sea, nadie se ha escapado de esto. Sacerdotes que precisamente han pasado por esta situación, la cuenta pasa ya por 46 sacerdotes que han estado en esta situación y que precisamente han muerto. Están aquí los recortes de prensa, todas las cosas de lo que esto ha significado y lo que es. ¿Por qué razón esto? Por lo que les comentaba ahora. El testimonio, la presencia de Jesucristo para muchos es una situación que se opone a las situaciones de violencia o a las situaciones de poder, que para algunos son las más significativas. Por eso yo creo que vale la pena que nosotros pensemos en que cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que animamos una celebración, cada vez que participamos de ella, cada vez que nosotros vivimos auténticamente de esto, estamos fortaleciendo nuestra propia vida, fortaleciendo a otros, ayudando a que la presencia de Cristo sea la que haga nuevos cristianos. La semilla de los mártires es la mejor semilla para la fe y para la iglesia. De manera que por eso es esto lo que queríamos compartir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias.